Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Derecho Público, Registro 00043, Dirección, Población O'Higgins, Pasaje Ovalle número 741, La Calera. Pastor Gobernante, Luis Maldonado Olivares. ¿Has visto un rebaño de ovejas? Cómo mansamente son apacentadas, ninguna de ellas se escapa, ninguna de ellas quiere figurar sobre la otra. No escuchan ni siguen otra voz, sino aquella voz que conocen, ese silbido, ese llamado, ese dulce sonido que indica que el pastor está cerca. Lo han visto. En algunas ocasiones entran lobos que quieren devorarlas, seducirlas a apartarse, a abandonar el piño. Dios compara a su pueblo con un rebaño de ovejas que son guiadas por el pastor, que es el Señor Jesucristo.
pero ha depositado en ellas un poder, una gloria, una gracia para vencer todo obstáculo gigante que quiera levantarse a través de su Espíritu Santo, porque somos ovejas con espíritu de león. Cristo vive. Medios de comunicación. Síguenos en nuestros medios de comunicación. Encuéntranos en Facebook, Iglesia Metodista Pentecostal La Calera. En YouTube, Programa de Evangelismo Cristo Vive. Suscríbete y haz clic en la campanita. O escríbenos al WhatsApp más 569-5602-4922. Cristo vive. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Sean muy bienvenidos una vez más a este programa Cristo Vive. Mi nombre es el hermano Carlos Santander, me presento para aquellos que no me conocen, dando gracias a Dios primeramente por concedernos el poder hablar, el predicar, el exponer su palabra, rogándonos ayude y nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Bueno, amados hermanos, como ya han visto en el video de introducción, el título hoy de este programa a tratar es Ovejas con Espíritu de León. Vamos a dar lectura a los versículos que nos convocan el día de hoy, que se encuentran en Mateo capítulo 10, desde el versículo 16 al versículo 20. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Mis hermanos, por la lectura de la palabra, como hacemos siempre y como es necesario hacerlo, vamos a orar a nuestro Señor para que Él sea guiándonos, para que Él sea abriendo nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y para que no hablemos nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, postramos nuestro corazón delante de tu presencia. Reconocemos tu grandeza, Señor, y también nuestra bajeza delante de ti. Señor, sabemos que no somos muchos sabios ni muy capaces, Señor, para hacer lo que nos han mandado hacer. Sin embargo, te rogamos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Señor mío, pueda guiarnos, Señor, y ponernos en comunión, Señor, a una sola con mis hermanos que están oyendo y recibiendo esta palabra. Sea el poder de tu palabra, el espíritu de ella, Señor, llegando a nuestros corazones, Señor amado. Yo te pido en el nombre de Jesús, sea esta tu palabra para redarguir, como dice y como está escrito, para enseñar, para edificar, Señor, para salvar el alma, Señor, y consolar al afligido. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en medio nuestro, glorifícate en las casas de mis hermanos, Señor. Padre, tal vez algunos tienen problemas en los hogares, no lo sé, pero sea esta tu palabra de refrigerio, de consuelo, de edificación, sobre todo de salvación y restauración para sus almas. Te lo pido, Dios mío, glorifícate en medio nuestro y no sea ningún nombre, Señor, glorificado más que el de nuestro Señor Jesucristo.
Te lo ruego, Padre, por los méritos y obras de Jesucristo. Buenas tardes, querido hermano. Un gusto enorme poder saludarles, poder reunirnos a través de estos medios virtuales, de estos medios de gracia que el Señor nos permite estar. Hoy con una entrevistada muy especial, nuestra hermana Damaris Ábalos, pero le vamos a dar el pase a ella para que pueda presentarse y a mí, mi hermana Damaris. Buenas tardes, mi hermano Gonza. Bueno, me presento. Mi nombre es Damaris Ábalos. Represento a la Iglesia Metodista Pentecostal de La Calera, gobernada por mi pastor Luis Maldonado y mi pastor Irene Menáez. Así que les saludo en esta tarde con alegría y deseándoles que el Señor les bendiga. Amén, mi hermana Damaris. Un placer también poder estar a través de estos medios, gracias a través de la tecnología, en este caso, que es a través de una cuenta Zoom. Poder también compartir un poco de la palabra del Señor, porque el Señor también nos ha dado un conocimiento, una gracia, ha puesto sobre nuestras vidas, experiencias en el Señor, experiencias en las cuales son valorables. Cada uno de nosotros ha tenido, ¿no es cierto? Y poder compartir, ¿no es cierto?, con respecto a la palabra del Señor. Hoy día con un tema muy interesante, que se titula Ovejas con espíritu de león. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos decir respecto de esto, mi hermana Damaris, a la luz de la palabra? Nosotros tenemos un versículo que es Mateo, desde el capítulo 10, del 16 al 20, pero con respecto a esta palabra, con respecto a sus vivencias también, mi hermana Damaris, respecto de este tema, ser una oveja con espíritu de león. Amén. Para mí la oveja representa humildad, ¿cierto? Amén. Y nosotros muchas veces dentro del Evangelio, nosotros tenemos que ser humildes, ¿cierto? El Señor nos manda a ser humildes. Amén. Pero muchas veces nos cuesta ser humilde, ser esa ovejita que el Señor necesita. Porque dice el Señor que nosotros somos como oveja en medio de lobos, ¿cierto? Amén. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser la oveja que escucha la voz de su pastor y le sigue. Ser esa oveja obediente. Y el león para mí representa valentía. Muchas veces tenemos que ser valientes, ya sea para predicar, ya sea en una oportunidad que nos den, porque muchas veces nos miramos en poco, nos miramos así como que nosotros, ¿qué podemos enseñar? ¿Qué podemos decir? Entonces el Señor a nosotros nos manda de ir y predicar su evangelio, y muchas veces no queremos porque en nuestro interior muchas veces somos cobardes, ¿cierto? Entonces nosotros, el león representa valentía. Y el Señor a mí me manda a sacar ese espíritu de acá adentro, ese espíritu de león que Él necesita para que nosotros podamos llevar las gratas nuevas de salvación y invitar a gente que no conoce, porque este programa no lo ven solamente gente cristiana, sino que este programa lo ve gente que no conoce al Señor. Yo en esta hora le invito a que conozcan del Señor. Sabemos que este evangelio es lo mejor que a uno nos pueden haber dejado de nuestros padres, la herencia que nuestros padres nos dejaron. Yo alabo al Señor porque a través de ello nosotros podemos llegar al evangelio, porque si a mí ellos no me hubieran presentado a este Cristo bendito, yo creo que a lo mejor nunca lo hubiese conocido. O si algún hermano que fue valiente y predicó el evangelio y haya llegado su palabra a nuestro oído, nosotros a lo mejor nunca hubiéramos conocido. Entonces, para mí el león es valentía, y eso es lo que necesita el Señor. Hermanos, valiente para que vamos a la batalla y ser unas ovejas humildes. Esta tarde la palabra se trata de algo de ovejas y de león, ¿cierto? Amén. Entonces,
si vamos ahí a Mateo, porque la palabra está en Mateo 10, Ujú. decía que nosotros estamos como ovejas, ¿cierto? Amén. En medio de lobos. Y Amén. nosotros, claro, el Señor dice que dentro de su casa también hay lobos rapaces, Amén. hay ovejas vestidas, lobos vestidos de oveja, Amén. ¿cierto? Y el Señor nos ha dado a nosotros discernimiento para aprender a conocerla, porque también su palabra dice que el árbol por su fruto se conocerá, Amén. porque muchas veces nos vestimos de piedad y demostramos ser ovejas, Ujú. y después uno conoce y se da cuenta que no es oveja, es un lobo vestido de oveja. Pero también el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser prudentes como la serpiente, ¿cierto? Amén. Y tenemos que ser sencillo como la paloma. Que el Señor nos ayude a ser sencillo, ser humilde. Amén. Entonces, es difícil, pero con la ayuda del Señor, cuando el Espíritu Santo de Dios está en el cristiano, uno muchas veces aprende a morderse la lengua, Amén. ¿cierto? Para no herir a otro. Eso, mi hermano Gonzalo. Amén, mi hermana Damari, poniendo atención a lo que usted nos refería hace unos momentos atrás, ¿cómo podemos nosotros diferenciar un lobo de una oveja? ¿Cuál es, Amén. cuál es, qué manifestación visible nosotros podemos tener y comprender cuando ahí existe una oveja y un lobo? ¿Cuál será la diferencia? Las actitudes, yo creo. Porque Amén. muchas veces uno está dentro de la iglesia y los ve, por uno ve, piensa que todos tienen un corazón sencillo, que en todo está la obra de Dios. Pero cuando vemos que hay alguien que quiere destruir a otro, eso me demuestra a mí que no está el Espíritu Santo de Dios en la persona. Y no Amén. es una oveja, sino que es un lobo que está en medio del pueblo de Dios para probarnos a muchos. Porque muchas veces el lobo saca lo peor del cristiano. Ujú. Y en eso nosotros tenemos que estar luchando constantemente de no caer en el juego de que muchas veces el lobo quiere envenenar a la oveja. O sea, muchas veces nosotros no tenemos que prestar oído para no ser envenenados. Y es pedirle al Señor que nos guarde, que el Señor nos ayude y aprender a conocer la oveja del lobo. ¿Para qué? Para que después el lobo no se termine comiendo la ovejita. Entonces, es difícil conocer a una oveja, porque dice que uno tiene que ver la diferencia entre oveja y oveja, ¿cierto? Entonces, a veces nos vestimos de piedad y nuestros hechos dicen otra cosa. Entonces, eso hace demostrar que no hay una obra de Dios y que no es una verdaderamente oveja dentro de la casa del Señor. Mi hermana Damaris, poniendo atención a esto, ¿podrá eh, un lobo convertirse en oveja y al revés, una oveja convertirse en lobo en el reino de Dios? Sí, de las dos formas. La oveja se puede convertir en lobo cuando se deja contaminar por el lobo, pero el lobo también puede ser cambiado a oveja cuando deja que el Espíritu Santo de Dios obre en su vida, porque dice que el Señor golpea la puerta, ¿cierto? El Amén. Señor golpea y es uno el que tiene que abrir el corazón, porque el Señor es prudente, el Señor golpea, y si usted le abre la puerta, el Señor va a entrar a su corazón y va a hacer una obra en su corazón, va a ser una nueva criatura y usted va a conocer este Dios que nosotros predicamos. El Espíritu Santo entra a la vida del lobo y lo transforma en oveja. Ahora la gracia es que nos mantengamos siendo ovejas y que cuando venga nuevamente un lobo y quiera envenenar a la oveja, nosotros le reprendamos en el nombre del Señor y no nos dejemos envenenar, porque el Señor hizo una obra gloriosa para que nosotros pudiéramos ser ovejas. Él murió en aquel madero de cruz por amor a nuestra vida. Él se hizo pecador por nuestros pecados. Entonces, por amor a nosotros abrimos nuestro corazón y el Señor transformó nuestra vida y nos hizo una oveja. Y ahora tenemos que tener este oído afinado para escuchar la voz
¿cierto? La voz del maestro, para cuando él habla a su oveja, la oveja sea obediente, ¿cierto? Escucha la voz y le sigue. Entonces tenemos que tratar de estar en la obediencia, estar en la humildad, aunque nos cueste, pero Amén. sí podemos ver esos dos cambios. Mi hermana Damari, cuando vemos este tema y hablamos de ovejas con espíritu de león, ¿qué personaje bíblico usted podría destacar que tenía estas cualidades, ¿no es cierto?, de oveja, pero también de león. De oveja y de león. Uh-huh. A Juan que pregonó el Evangelio. Él fue delante del maestro pregonando el Evangelio. Aunque le hayan cortado su cabeza, yo considero que él era una oveja, pero con espíritu de león, porque no cualquiera sale a pregonar las gratas nuevas de salvación y hablar de este Cristo, que muchas veces muchos cierran su boca y no quieren hablar. Y ya en este tiempo ya nosotros no podemos estar cerrando nuestros labios, porque sabemos que Dios tiene agua, ¿cierto? Agua que salta para vida eterna. Amén. Y nosotros si bebemos de esta agua, de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Y nosotros vamos a poder hablar de la palabra del Señor. Yo veo a Juan, que tenía ese espíritu de león, de Daniel, aunque él estuvo ahí en el foso de los leones, ¿cierto? Nunca negó al Señor. Siempre su fe estuvo en el Señor. Elías, el profeta Elías, tenía una comunión con el Señor, y muchas veces uno quiere tener ese espíritu de león, de no soltar al Señor, así como decía que no lo soltó hasta que el Señor lo bendijo. Nosotros tenemos que ser valientes como el león y aferrarnos con dientes y muelas al Señor, porque sabemos que no hay nada mejor para nuestras vidas. Mi hermana Maris, cuando se habla acerca del espíritu de león, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Del espíritu Amén. que habitó, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. ¿Cuál es la importancia de que nosotros busquemos realmente ser llenos de la gracia y del poder de Dios? Porque ciertamente como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, ciertamente dice la Escritura que estamos en una lucha. Para estar en una lucha no contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, como contra gobernadores, digamos, que están en las regiones celestes, dice, y para eso tenemos que tener cierta firmeza, entendiendo que no tenemos lucha contra aquellos que visiblemente se levantan, pero sí tenemos que tener el espíritu del león, ¿no es cierto?, para resistir, para, ¿no es cierto?, luchar en esta tierra, luchar por nuestra salvación y sabiendo que hay adversarios poderosos que nos enfrentan, que muchas veces tenemos que luchar contra ellos, contra la carne, contra el mundo y contra nuestro adversario, el diablo. Así que ahí es cuando nosotros tenemos que tener todo el espíritu de un león, ¿no es cierto?, para agarrarnos, para aferrarnos a este evangelio y para avanzar también. Recordemos que para avanzar, todo avance en el reino de Dios hace que las tinieblas retrocedan. Y las tinieblas no retroceden así nomás, presentan batallas, presentan luchas. Que el Señor nos ayude, mi hermana Damari. ¿Qué podría usted aconsejar a todos aquellos que nos están viendo detrás de las pantallas, mi hermana Damari? Bueno, de que le podía aconsejar que busquen al Señor mientras Él pueda ser hallado y le abra su corazón y que acepte al Señor como su personal salvador, y Él va a entrar a su vida, porque Dios no va a entrar así como así. Si yo abro mi corazón, el Señor va a entrar y va a ser una obra gloriosa en nuestras vidas, y va a ser un cambio en la criatura, porque Dios es el único que cambia a la criatura. Amén. El hombre no puede cambiar a otro hombre,
sino que Dios, a través de su Espíritu Santo, cambia a la criatura. Y en el Evangelio, en el cristiano, es muy necesario tener el Espíritu Santo de Dios. Esto, usted decía que nosotros no teníamos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes y potestades del mundo, ¿cierto? Pero el Señor a nosotros nos da para poder luchar contra esas huestes satánicas. Amén. Es más el que están con nosotros los que están contra nosotros. Amén. Nosotros tenemos que tener esa fe y esa esperanza que vamos a llegar un día a la Canaán celestial. Yo le invito a todas las personas que ven este programa, que es un programa de gran bendición para muchas vidas, un programa que cambia vidas, un programa que le enseña a la persona que no conoce del Señor. Yo les invito a que busquen al Señor mientras Él pueda ser hallado. Ya no vienen tiempos mejores, dice la Escritura, ¿cierto? Amén. Que ya no vienen tiempos mejores. El Señor ya está a las puertas y nosotros tenemos que tratar de prepararnos cada día y ser valientes y tener ese espíritu de león para dar el paso y recibir al Señor en nuestro corazón. Amén. No mirando que alguien los va a mirar, que nos va a juzgar por llegar al Evangelio. El Señor va a ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro todo, nuestro esposo. Entonces, si yo le abro el corazón al Señor y soy valiente y doy ese paso, el Señor va a entrar en nuestra vida y nos va a cambiar, nos va a transformar y nos va a hacer una nueva criatura. Y vamos a tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que eso es lo más importante para el cristiano, de buscar el Espíritu Santo de Dios, porque con el Espíritu Santo de Dios somos más que vencedores. Nosotros vamos a luchar y el Señor nos va a respaldar. Eso, mi hermano Gonzalo. Amén, mi hermana Damari. Qué hermoso poder escuchar este mensaje, esta palabra, reflexionar acerca de que Dios dispuso que nosotros tuviésemos un tesoro tan grande, mi hermana, a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Una bendición tan enorme que realmente no puede ser comparada con nada. Dice la Escritura, una riqueza que cuando la vio y la conoció el apóstol Pablo fue capaz de renunciar a todo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que tenía, todo lo que él conocía, dice, y lo estimaba, ¿no es cierto?, como basura, ¿no es cierto? Y conoció, ¿no es cierto?, a este espíritu de león que muchas veces afloraba en él, ¿no es cierto?, que a pesar de que era vituperado, a pesar de que era perseguido, a pesar de que querían, ¿no es cierto?, incluso matarle, él seguía adelante porque existía, ¿no es cierto?, en él un espíritu de león, ¿no es cierto?, Amén. Para poder predicar y anunciar a Cristo. Bien, mi hermana Damari, ha llegado el final de nuestro programa, al menos en esto que es la entrevista. Agradecemos su disposición, agradecemos que usted siempre esté dispuesta a apoyar a este cuerpo de evangelismo. Y bueno, despedirnos de nuestros hermanos, de nuestros oyentes que nos siguen sábado a sábado, ¿no es cierto?, y sintonizan esta entrevista, que es de mucha bendición, es muy rica, ¿no es cierto?, de bendición, porque ciertamente cada uno de nosotros, cuando es un creyente, tiene un espíritu de león y puede bendecir a través de su palabra, experiencias, testimonios, cosas que hemos vivido, ¿no es cierto?, en los cuales se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, poder despedirnos e invitarle a un próximo programa, ¿no es cierto?, que sale, ¿no es cierto?, usted sabe, todos los sábados a las 18 horas, ¿no es cierto?, a las 18 horas, sí, a través de el Facebook de la iglesia, y también no olvidar que también está el YouTube, ¿no es cierto?, poder suscribirse, poder estar atento a todas estas novedades, ¿no es cierto?, que están saliendo, ¿no es cierto?, a través de estas redes sociales. Me despido, mi hermana Damari, un abrazo a la distancia, Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Que el Señor también me lo bendiga grandemente a usted. Muchas Amén. bendiciones. Amén, mi hermana Damari, muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga.
esperando esta entrevista haya sido de mucha bendición para ustedes, esperando que la palabra de Dios haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, dando gracias a Dios por nuestra hermana y nuestro hermano, a quienes el Señor les bendiga. Volviendo al tema, hermanos míos, ovejas con espíritu de león, humildad y poder, sencillez y autoridad manifiestas en nosotros a través de Jesucristo el Señor. Primeramente, nosotros nos damos cuenta que Cristo fue de gran ejemplo para nosotros, siendo Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores. Vino a nacer en un pesebre y la palabra dice que tomó forma de hombre y que siendo Dios tomó forma de siervo. La palabra dice que Él vino y caminó y habitó entre nosotros, pero con la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos míos, nosotros podemos entender, conforme a los versículos leídos, que el Señor a nosotros dice: yo os envío como oveja en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En esto el Señor nos está diciendo, y primeramente lo que nosotros tenemos que entender, porque hoy es muy fácil y es muy común escuchar dentro del pueblo de Dios, de una u otra iglesia, somos los hijos del león de la tribu de Judá, y en el nombre de Jesús declaro, y en el nombre de Jesús profeso, y muchas cosas las cuales Dios muchas veces no nos ha mandado. Actuamos o abusamos de la autoridad que Dios nos da, pero al no ser humildes, toda aquella autoridad la perdemos, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo fue humilde hasta la misma muerte. El mismo Señor Jesucristo fue obediente, incluso se sometió a las autoridades de esta tierra, siendo Él el creador de ellas. Amados hermanos, el versículo empieza diciendo: os envío como ovejas, no como leones. Os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ahora si nosotros no es como muy razonable enviar una oveja en medio de una jauría o manada de lobos, porque ciertamente está corriendo un peligro. Un lobo, al ver una oveja, lo primero que va a querer hacer es comérsela. Lo primero que va a querer hacer es matarla, despedazarla y hacerla su presa. Sin embargo, el Señor nos sigue diciendo: yo os envío como lobos, o sea, como ovejas en medio de lobos. También para este versículo, para entenderlo un poco más, en otra ocasión el Señor Jesús dice: en este mundo ustedes tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. El Señor aquí está diciendo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. No los envío como leones, yo los envío como ovejas. Yo los envío a poner la otra mejilla. Yo los envío a que caminen una cuadra más. Yo los envío a que le entreguen también la capa. Yo los envío a que oren por el que los maldice. Yo los envío a que bendigan a aquel que los persiguen. Yo los envío a que amen a sus enemigos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Eso es lo que está diciendo el Señor, amados míos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Hermano, tú no tienes por qué hacer desprecio de aquellos que no conocen a Cristo. Hay muchos lobos, ciertamente, en este mundo. Andamos por valle de muerte, pero no temeremos, porque Jehová va con nosotros. Pero nosotros tenemos que presentarnos como ovejas, no como leones. Hermanos, hay muchos que se sienten orgullosos de ser evangélicos y orgullosos de ser hijos de Dios, pero el orgullo no está en el carácter de una oveja, sino la humildad, sino la sencillez, sino la mansedumbre. Hermano, tú no debes sentirte orgulloso de ser cristiano, ni orgulloso de ser hijo de Dios, porque el orgullo es una obra de la carne y nada tiene que ver con el Espíritu de Dios, nada tiene que ver con la soberanía del Rey, nada tiene que ver con el poder. No, el orgullo simplemente nos aleja de la humildad, y alejarnos de la humildad nos alejamos del mandamiento que Cristo nos dio: sed mansos y humildes, sencillos de corazón, sed como yo. Por eso el Señor nos dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos, como oveja que no abre la boca, como oveja que está dispuesta a ir al matadero. Hermano, tú y yo
Debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades como soldados de Cristo, a sufrir por la obra del Evangelio. Es por eso que el Señor nos dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero sed prudentes, sed inteligentes como la serpiente, sed astutos, dice también en otra versión, me parece que en el libro de Lucas es que lo dice, sed astutos como la serpiente, pero también sed mansos o sed sencillos como la paloma. Es lo que el Señor nos enseña, nos está diciendo: mantén los pies sobre la tierra, sé sobrio en vuestra manera de pensar, pero sé como niño para la malicia. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, hermanos míos, para que el poder de Dios sea manifiesto en nosotros. Amén. Así, hermano, nosotros tenemos muchos ejemplos en medio de la palabra. Nosotros sabemos que hay un espíritu de poder dentro de nosotros. Porque el Señor nos dice que Él nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio, no espíritu de cobardía. Pero tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos míos. Hay muchos en estos tiempos que salen a enfrentar al mundo, que salen a pelear con este mundo. Y Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a predicar el Evangelio, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas para un mundo que está perdido y desesperado. El Señor nos mandó a predicarle a los lobos para que en el poder de Dios puedan esos lobos transformarse en ovejas. Tal vez parezca un poco ridículo lo que estoy diciendo, tal vez parezca un poco absurdo cómo va a transformar lobos en ovejas. Sí, porque el Señor llama lo que no es como si fuera. Y el Señor hace todas las cosas viejas, las hace nuevas. Y el Señor, a ti siendo lobo y a mí siendo lobo, nos llamó para ser ovejas. Siendo hijos de perdición, vinimos a ser hijos de salvación en la bendita sangre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos entender el concepto de que fuimos enviados como ovejas y no como leones. En el momento indicado, el Espíritu de Dios se manifestará en nosotros con la autoridad necesaria, conforme a la voluntad y el propósito de Dios, pero no conforme a nuestra propia voluntad ni a nuestro propio propósito. La palabra no está hecha, hermano mío, para poder usarla en mi favor. La palabra no está hecha para poder manipularla a mi antojo. La palabra no está hecha, hermano mío, para poder hacer uso de ella para ganancias conforme a mi propia voluntad. Y no hablo solamente de dinero. Y no hablo solamente de plata, aunque muchos lo han hecho de esa manera, pero ellos tendrán que dar su cuenta delante de Dios. Pero también tú tendrás que dar cuenta y también yo tendré que dar cuenta si uso la palabra para ganancia deshonesta en cuanto a popularidad, en cuanto a poder tener un estatus o una honra, por así decirlo, o para poder tener un reconocimiento en medio del pueblo. Hermano, la palabra no está hecha para que nosotros la prediquemos con el fin de emocionar a la iglesia, con el fin de levantar un pueblo lleno de emociones, pero sin salvación. La palabra no está hecha para que a la gente le guste y se emocione. La palabra fue hecha para el arrepentimiento de nuestro corazón, para el reconocimiento de nuestros pecados. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia y verdad, para guiarnos al camino cuyo nombre es Jesucristo y no hay ningún otro. En eso nosotros tenemos que entender, hermanos míos, que somos ovejas, pero la autoridad de Dios se manifiesta en nosotros con el espíritu del león de Judá, conforme al propósito que Él nos llamó. Porque tenemos fe, pero debemos usarla conforme a la medida del propósito de Dios en nosotros, conforme a lo que se nos fue dada. La palabra dice: el que tiene fe de profeta, profetice, pero conforme a la verdad de Dios. Porque hay muchos profetas que profetizan y no son conforme a la verdad de Dios. En esto tenemos como ejemplo a Jeremías, una oveja con espíritu de león. Y también había un profeta que se levantaba y sacaba el yugo del hombre de Jeremías y decía: así dice Jehová, así romperé el yugo. Y Jeremías, ¿sabes qué hizo? Y eso me llama la atención cuando este profeta, no me recuerdo su nombre en este momento, pero este profeta saca el yugo
de Jeremías, porque Jeremías estaba en un yugo a causa de profetizar en el nombre del Señor, y este profeta quita el yugo y lo rompe, dice la palabra, y dice: así dice Jehová, así romperá Jehová el yugo de Israel, así romperá Jehová el yugo sobre su pueblo y le dará libertad, y profetizó mucha bendición, mucha gloria, y profetizó mucha vanapompa, y este varón contradijo todo lo que Jeremías había profetizado sobre Israel para que Israel se volviera. Pero ¿sabes qué hizo Jeremías? Cayó su boca y se fue. Él no se puso a discutir con el falso profeta. ¿Por qué? Porque él también fue enviado como oveja en medio del lobo. Él simplemente cerró su boca, se dio la media vuelta y siguió su camino. Sin embargo, cuando iba en aquel camino, el Señor le habla y le dice: Jeremías, devuélvete y di así a este profeta que dentro de este año morirás por cuanto no has hablado lo que Jehová ha mandado. Se devuelve Jeremías y habla. Hermano, ahí es cuando se manifiesta una oveja con espíritu de león, porque Jeremías no hacía nada de lo que Dios no le mandara. Jeremías bien podría haber defendido la profecía. Jeremías bien podría haberse levantado en medio del pueblo y haber llamado mentiroso a este profeta que hacía señales las cuales Dios no le mandaba. Pero sin embargo, Jeremías cerró su boca y se fue hasta que Jehová le dio mandato de volver y profetizar juicio sobre este falso profeta. Hermano, tú y yo queremos actuar con una autoridad que Dios no nos da en momentos que no nos corresponden. Eres oveja, no eres pastor, eres oveja. Y la oveja sabe escuchar la voz de su pastor, dice la palabra de Dios. La oveja escucha el llamado del Señor Jesucristo. La oveja escucha la palabra del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo le dice ahora levántate y profetiza, entonces la oveja profetiza. Porque el profeta no está para dar órdenes y que Dios ejecute, sino que el profeta está para ejecutar la orden que Dios dio. Y eso, hermanos míos, es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nosotros tenemos, hermanos míos, que aprender a manifestar y a diferenciar. Que aunque sí, el Espíritu de Dios es poderoso en medio nuestro y que el Espíritu de Dios está en nosotros, somos nosotros siervos del Espíritu de Dios y no el Espíritu de Dios siervo de nosotros. Mi hermano Gonzalo tenía una consulta que hacer, me parecía, así que Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo. Amén, mi hermano Carlitos. ¿Qué es la consulta? ¿En qué se manifiesta la humildad en un varón de Dios? Amén. Amén, hermano Gonzalo, que el Señor le bendiga. La humildad, en una sola palabra, podemos definirlo como obediencia, como el someternos a lo que Dios a nosotros nos manda a hacer. De hecho, Pablo dice: si yo predico el evangelio, de nada tengo yo de qué gloriarme, porque si lo hago de buena gana, entonces bendición o recompensa o galardón se me será dado, pero si lo hago de mala gana, la comisión se me es impuesta. Es decir, de buena gana o de mala gana, el deber se nos es impuesto. Pablo, al manifestar esto, él manifestaba obediencia. La palabra dice que el Señor Jesucristo se humilló al ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que mi hermano Gonzalo y mis hermanos que están en casa también escuchando esta palabra, la humildad no se manifiesta en la ropa que use, o en la forma de caminar que aparente, o en la forma de hablar que tenga, aparentando ser una persona que no soy. La humildad se manifiesta primeramente cuando nosotros somos capaces de aceptar, como conversábamos con mi hermano Gonzalo antes del programa, que somos capaces de aceptar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero hermano, en esto también hay algo delicado, en esto también hay un punto de quiebre. Cuando nosotros decimos yo acepto el propósito de Dios, pero no eres capaz de escuchar a tu pastor, pero no eres capaz de escuchar al líder que está puesto delante de ti, sea oficial, sea jefe de algún cuerpo,
sea pastor, sea obispo, si tú no eres capaz de escuchar a la autoridad puesta por Dios delante de ti, entonces difícilmente me estás manifestando humildad, difícilmente estoy yo manifestando humildad. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la palabra dice que todo aquel que se resiste a autoridades puestas por Dios, a Dios resiste. El ejemplo más grande que tenemos nosotros es nuestro Señor Jesucristo, que siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, antes de su crucifixión, humildemente tuvo que someterse a todas las autoridades puestas delante de él, los sacerdotes, Caifás, Pilatos, Herodes. A todos ellos el Señor se manifestó. Sin embargo, dijo a Pilato, si yo abriera mi boca en este momento y le dijera al Señor, Señor, envía legiones de ángeles, ciertamente mi Padre las enviaría, porque ninguna autoridad te fuera dada si no fuera del cielo. Pero el Señor no lo hizo, el Señor cayó. El Señor dice la palabra en el libro de Isaías que fue como cordero al matadero, que no abrió su boca, sino que como oveja fue delante de sus trasquiladores. En eso el Señor manifestó humildad. Un gran ejemplo de humildad que me comentaba mi hermano Gonzalo y está escrito en la palabra, es cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero nosotros, aunque repetimos este versículo muchas veces, no lo hacemos de corazón, porque realmente queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. ¿En qué vemos eso, hermano mío? ¿En qué nos damos cuenta de eso? Yo no sé cómo será en todas las iglesias, pero en la iglesia a la que yo pertenezco, cada fin de año el Señor da cargos. El Señor a nosotros nos honra o nos manda a hacer algo dentro de la iglesia, ya sea ofrendera, ya sea portero, predicador, predicadora, ya sea lo que sea que Dios le mande. Pero muchos de nosotros muchas veces actuamos humildemente, entre comillas digo, Señor, es que usted sabe que yo no puedo. Pero el Señor le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, sino que todo lo que yo te dijere y a todo lo que yo te mandare, eso harás. El que es humilde dice, Señor, no soy capaz, ni me encuentro capacitado, pero si tú me envías, Señor, confío en que irás conmigo y haré lo que tú me mandas. Hay un ejemplo de humildad y de una supuesta humildad también en la Escritura. Hay ejemplos de una humildad sincera y de una humildad fingida en la Escritura. Dice y cuenta el Señor Jesucristo que un padre que tenía tierras tenía 2 hijos y los envía a trabajar en ellas. Y le dice al primero, necesito que vayas y hagas esto y esto y esto porque yo no tengo el tiempo, así que necesito que seas tú quien se encargue de estas cosas. Y este le dice, no, yo no voy a ir, yo no quiero hacerlo. Yo no tengo tiempo, en fin, una y otra excusa, yo tengo que trabajar, yo tengo que cocinar, yo tengo que atender a mi esposo, por eso no alcanzo a llegar ni a la escuela dominical, ni al punto, así que yo no. Pero al otro le dijeron, hermano, yo lo necesito aquí, o hijo, yo lo necesito a usted, que esté aquí a tal y a tal hora, amén, yo voy, pero no va. Y el Señor dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos fue realmente humilde? ¿Y cuál de los dos fue el que fingió ser humilde? Obviamente el que obedeció, contestaron, bien han dicho, les dijo el Señor. Hermano, así hoy en día hay muchos dentro de la iglesia que manifiestan una humildad diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya, sí Señor, pero no hacen nada de lo que Dios manda a hacer. Pero hay muchos que ni siquiera levantan sus brazos, ni siquiera son muy efusivos, ni siquiera gritan, ni saltan, ni danzan, ni hablan lenguas, pero la palabra de Dios redarguye en su corazón de tal manera que aún analizando y pensando si es que lo hago o no lo hago, terminan haciendo la voluntad de Dios. En esto te pregunto y te digo, hermano mío, ¿quién es humilde? ¿El que manifiesta humildad o el que actúa con humildad? Porque aquí no se trata, hermano, de tanto salto, de tanto aleluya, de tanto gloria a Dios. Ojo, no estoy diciendo que esas cosas no sean de Dios. Estoy diciendo que si manifiestas algo que no sientes, no eres humilde, eres hipócrita.
eres falso. Hermano, lo que estoy diciendo, que nosotros debemos de ser genuinos delante de Dios porque Él conoce nuestro corazón, porque Él sabe quiénes somos, porque Él sabe que mi corazón es engañoso, que mi corazón es inclinado al mal, porque Él sabe que pongo cara de bueno siendo malo, porque Él sabe que tengo apariencia de evangélico y vivo como mundano, porque Él sabe que dentro de la iglesia soy convertido y en mi casa no. Porque Él sabe que dentro de la iglesia soy de una forma y en mi diario vivir soy de otra. Hermano, tú fuiste mandado como oveja a este mundo. Algunos, perdónenme la expresión si no les parece muy adecuada, pero algunos piensan que la humildad es actuar como tontos. Y no es así. La humildad no es debilidad, es poder de Dios en nosotros. Muchas veces he escuchado a gente decir, no, este hombre tiene un carácter tremendo, tiene un carácter fuerte porque son hombres gruñones, porque son hombres que se enojan, que hablan y levantan la voz. Pero no, hermano, no tienes un carácter fuerte, tienes un carácter débil porque no eres capaz de controlarlo. Tienes un temperamento fuerte, pero tu carácter es débil. Porque si tu carácter fuera fuerte, serías capaz de controlar entonces tu temperamento. Y actuaría el carácter sobre el temperamento. Tienes un temperamento fuerte. Y muchos se jactan de decir, no, yo tengo un fuerte carácter. No, tienes un carácter débil, no eres capaz de controlarlo, no tienes dominio propio, no tienes poder de Dios en ti para aplacar esta carne. Hermanos, la humildad se consigue primeramente siendo obediente, primeramente reconociendo que no soy yo quien tiene la razón, primeramente reconociendo que si la palabra me dice negro es negro, que si me dice blanco es blanco. Pero acomodamos la palabra a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios sentimientos, a nuestra propia jactancia, a nuestro propio favor. Pero eso Dios te va a tomar cuenta, hermano. Dios va a poner a las ovejas a un lado y a los cabritos en otro. ¿Qué eres? ¿Un cabrito o una oveja? Fuiste enviado como oveja. En el momento en que seas oveja, entonces recién se manifestará en ti un espíritu de león. Porque en la debilidad es donde Dios se glorifica, en la humildad es donde Dios te enaltece. Al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que anda con espíritu de león va a terminar como una oveja trasquilada. Esa es la verdad. Pero al que anda con mansedumbre como oveja, entonces Dios lo exaltará, poniendo en él el Espíritu Santo, manifestándose así, de esta manera. Hermano, tenemos ejemplos en la palabra. Tal vez nos hemos basado en un solo versículo, pero la idea es entender, hermano, que somos ovejas, no leones. Somos ovejas y el espíritu del león de Dios, del león de Judá, el Espíritu Santo del Rey que habita en nosotros, este es que nos da la autoridad para actuar en medio de los lobos como un león. Pero debemos de conducirnos como ovejas en medio de ellos. Lo explico y dice la palabra: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos a los gentiles. Es por eso que tienes que andar como oveja, es por eso que tenemos que andar como oveja en medio de lobos, porque seremos azotados, seremos perseguidos, seremos calumniados. La palabra dice que cuando todo esto sucede en nosotros, pero por causa de Cristo, no siendo cierto, Él vendrá en nuestro auxilio y en nuestro socorro. Cuando hablen mentiras sobre mí, Cristo será mi defensor. Cuando yo ande como oveja, obedeciendo a la voz de Dios, en medio de todos los lobos, hermanos, Dios es quien peleará por nosotros en la buena batalla. Él irá por nosotros. Pero cuando lo que hablen de nosotros sea mentira, pero cuando nos digan que nosotros andamos conforme a nuestra propia voluntad y no a la de Dios, y Dios sabe que nosotros hacemos lo que Él nos pide, entonces Dios vendrá por nosotros, porque Él no es ministro de pecado, sino que es abogado de aquellos que están a favor de la verdad, de aquellos que están o se esfuerzan por seguirle. Por eso el Señor dice: esfuérzate, sé valiente. Por eso el Señor dice: el que persevere hasta el final.
Por eso el Señor dice que el cojo no se salga. El Señor no te está pidiendo que seas perfecto. El Señor te está diciendo que seas recto. Ser recto y ser humilde significa poner todo tu corazón y todas tus fuerzas en poder agradar a Dios y hacer lo que Él manda. Deja de buscar tu gloria. Deja de buscar aplausos. Deja de buscar gloria a Dios y aleluyas en medio de la congregación. Y empieza a buscar llenura del Espíritu Santo. Esto lo buscamos siendo realmente sencillos, humildes y sumisos, reconociendo que no somos capaces, reconociendo que no es mi intelecto ni mi capacidad de guardar versículos aquí en la mente. Hermanos, a veces me han dicho, hermano Carlito, usted que tiene conocimiento, a usted que le gusta leer, usted que predica, y muchas veces, y la gran mayoría de las veces, yo creo que todas las veces en las que me toca pararme delante de un púlpito, no sé cómo empezar ni sé cómo terminar esta palabra. Si supieran el temor que uno siente y la preocupación que uno siente de no entregar un mensaje erróneo, hermano, cuando te des cuenta de que no eres capaz y de que ni siquiera eres digno de estar parado delante de un pueblo santo, apartado por Dios, para hablar palabra de Dios, cuando te des cuenta, hermano, y sientas el temor de que si sale una palabra de tu boca que no es conforme a la palabra o al corazón de Dios, entonces te darás cuenta que no hay ninguno tan capacitado. Yo pienso en esto cuando me dicen esas cosas y yo les digo, hermanos, si supieran que yo no sé ni cómo he de empezar, ni cómo he de terminar, entenderían que es el Espíritu Santo y darían toda la gloria a Dios. Hermano, es así. Dios no necesita que tengas una memoria fotográfica, Dios necesita que tengas un corazón sencillo, entregado, un corazón que reconozca que no eres capaz de volver el corazón de alguien. Podría aprenderme la Biblia como una buena disertación. Podría aprenderme los versículos, hermanos míos, como un gran exponente de la palabra. Pero no tengo la capacidad ni el poder de hacer volver el corazón del hombre a Dios. Solamente el Espíritu Santo, quien también es sencillo y humilde, quien se contrista cuando tú y yo pecamos, quien nos anhela celosamente, este bendito Espíritu Santo, que es sencillo como la paloma, tiene el poder y la autoridad de volver el corazón del hombre a Dios. Tiene el poder y la autoridad de convencernos de pecado y guiarnos al arrepentimiento. Pero tú y yo, predicador y predicadora, que te crees grande como un león y te has olvidado que eres oveja. Nosotros que cuando el Señor nos usa nos jactamos y el vanaglorioso corazón del hombre nos inclina al mal. Nosotros que cuando somos usados creemos que somos utensilios o vasos de honra solamente, nos olvidamos que somos vasos de barro en el cual fue depositado un tesoro inmenso para que el poder y la gloria sean solamente de Dios. He aquí, en ese versículo que el Señor me recuerda, una manifestación clara de ovejas con espíritu de león. La oveja es el vaso de barro, aquel que sabe que en cualquier momento se puede quebrar, ser tirado al suelo. Esa es la oveja. El que sabe que es simplemente un utensilio de greda frágil delante de cualquier adversidad. Y el león es el tesoro depositado dentro de este vaso de barro para que la gloria y la excelencia del poder sean solamente de Cristo. Nos hemos olvidado de ser ovejas y queremos presentarnos como leones, pero el mandamiento fue: yo los envío como ovejas.
en medio de lobos. Así le pasó a Pedro, así le pasó a Juan. En Hechos capítulo 2, y podemos ir a esa palabra a aquellos que puedan hacerlo. Y si no pueden hacerlo, solamente prestar atención, hermano, porque la fe viene por el oír viene por la palabra. Esto quiere decir que la palabra es la que va a destapar tus oídos. Y cuando tus oídos sean destapados, entonces la fe se incrementará en ti. Pero para eso tienes que tener la necesidad de recibir la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano mío? Hay un versículo en el capítulo 4 de Hechos, en donde Juan y Pedro son azotados por el concilio por causa de estar predicando en el nombre de Jesucristo el Señor. Pero esto empieza desde antes, cuando Pedro y Juan van camino a la Hermosa. ¿Sabe qué? Y esto empieza desde antes, aún en el capítulo 2, en la manifestación del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban buscando en el aposento alto. Cuando Pedro se levanta diciendo, porque hubo un gran temblor: oh varones israelitas, varones hermanos, estos no están llenos de mosto, estos no están ebrios. Ha venido sobre ellos la profecía que se anunció por el profeta Joel, en donde decía que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, y ellos hablaban en distintas lenguas y muchos les entendían. Pero es manifiesto el poder de Dios en Pedro, en aquel varón duro, terco, osado, atrevido a muchas cosas. Todos tienen que haber quedado atónitos al darse cuenta que ese pescador sin letra y del vulgo, ese que le fue capaz de cortarle la oreja al siervo de un sacerdote, ese que fue capaz de decir osadamente: moriré contigo si es necesario, hoy se levanta diciendo: varones hermanos, he aquí la palabra de Dios cumplida delante de ustedes, porque Jesucristo, aquel al que vosotros mataste, ha resucitado de entre los muertos. Todos tienen que haber quedado asombrados al ver el cambio de Pedro en aquella situación. Después de eso, después de ser llenos del Espíritu Santo, después de haberse convertido 5,000 personas o tal vez más en aquel entonces, porque recordemos que la Biblia no relataba mujeres y niños, o no lo eran contado entre la multitud. Después de ello, de ese gran discurso, de esa gran manifestación de poder, estas 2 ovejitas que fueron usadas con el espíritu del león, que fueron llenas del Espíritu Santo en aquel discurso del aposento alto, después de ese discurso siguieron siendo ovejas y caminaban al templo de la Hermosa. No se dejaron de congregar porque sabían que no eran grandes, porque sabían que no eran suficientes, porque sabían que en Cristo estaba el poder y no en ellos. Después de haber sido usados como tremendo evangelista, va caminando simplemente con los bolsillos vacíos a un templo a adorar a su Dios. Pero se encuentra en el camino con un necesitado, con un afligido, con un cojo de nacimiento, con un paralítico. Y él le dice: varones, denme algo de comer, denme plata, denme algo. Y ellos lo miran y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo, eso te doy. Y nuevamente en la humildad de esa oveja se manifiesta el espíritu de un león, pero diciéndole ahora en el nombre de Jesucristo: levántate y anda. Y una señal y un prodigio es manifiesta delante de todo el pueblo. Y este que había sido cojo o paralítico de nacimiento, dice que se levanta y se le afirman sus pies y se les afirman sus tobillos. Y es notorio delante de todo el pueblo. Y aún así la gente se agolpaba delante de él. Y aquí en Hechos capítulo 3, en el versículo
12 dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué me miran a mí? Dijeron ellos, teniendo toda la autoridad. Tal vez podrían haberse jactado, tal vez podrían haberse agrandado, pero como Pablo dijo, si se gloriaron ellos, se gloriaron en el Señor, diciendo: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando él estaba resuelto a ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Así pasa con muchos de nosotros. Estas ovejas, con poder de Dios, con espíritu de león, eran capaces de reconocer que no eran ellos, sino que era Dios. Pero cuántas veces, hermano mío, estás dispuesto a venir aquí y predicar y que prácticamente saquen las bancas de la iglesia porque va a haber una manifestación grande porque vengo yo. No eres nadie ni eres nada. No soy nadie ni soy nada si Cristo no está en mí. Y aún con todo eso, aún que Dios me usare con prodigios y milagros, es la gracia de Dios en ti y es la gracia de Dios en mí. No busques que te miren, no busques que te halaguen, no busques que te reconozcan, porque si eres siervo, si eres oveja, tu galardón está en el cielo y no aquí. No busques reconocimiento ni gloria de hombre, porque no te sirven. No busques el poder agradar a la gente en este mundo, ni busques poder tener la iglesia a tu favor. Busca tu salvación primeramente, busca el reino de Dios, busca la justicia del Señor, y entonces estas cosas serán añadidas. Pero tu galardón y mi galardón está en el cielo. ¿Por qué necesito ser reconocido en medio de la iglesia? ¿Acaso no son mis hermanos? ¿Acaso no son mis consiervos? ¿Acaso no soy una oveja más perteneciente a este redil? No eres el pastor de las ovejas, eres oveja, no eres la luz, viniste a dar testimonio de ella. Así dijo Juan el Bautista: yo no soy el Cristo, ni tampoco yo soy el esposo, soy el amigo del esposo. Pero hoy te crees con la facultad espiritual porque tienes un poco de conocimiento más que cualquier otro que no es capaz de predicar. Y tú, que te da vergüenza predicar, que te crees menos, te olvidas que el mismo Espíritu de Dios que está en aquel siervo que es usado está en ti. Solamente debes ser valiente, someterte, obedecerte a la voluntad de Dios, entregarte en las manos del pastor, entregarte en las manos del alfarero, entregarte en las manos de tu Señor. Eres una oveja, eres una oveja, y eso hemos olvidado, que tenemos la necesidad, el deber de oír la voz de nuestro pastor. Hermano, eres oveja. ¿Por qué te crees tan grande? Huélete, alorózate un poquito y te vas a dar cuenta el olor que tienen las ovejas. Te olvidaste del olor de tu redil, te olvidaste del olor de tu majada, te olvidaste de donde Dios te llamó, te olvidaste que ni siquiera eras oveja. Y hoy ya te crees grande entre los grandes. No, hermano, no es así. Eres pequeño, no eres nadie. Te voy a hablar del hombre más grande que ha pisado esta tierra, nacido de mujer, y se llamaba Juan el Bautista. Ni siquiera hizo un solo milagro, ni siquiera levantó a un solo paralítico, ni siquiera le entregó la vista a un solo ciego. Pero el Señor dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y tú te sientes menos porque no hablas en lenguas. Y tú te sientes y te miras en poco porque no profetizas. Y tú te miras en poco porque no predicas. Y tú te miras en poco porque no hay un don que resalte sobre los demás. Pero este varón, con el espíritu de Elías dentro de sí, con un espíritu de león, porque el espíritu de Elías se llamaba Espíritu Santo, porque el espíritu que había en Elías era el espíritu del león de la tribu de Judá, porque el espíritu que había en Elías era el espíritu del Dios mismo.
pero se condujo como oveja también. Entonces ese espíritu fue manifiesto en él. Hermano, hermana, ¿quieres ser grande? Entonces humíllate y sé como el más pequeño, camina como oveja en medio de los lobos. No andes caminando como león en medio de lobos, porque hay uno solo grande, porque hay uno solo digno, y se llama Jesucristo el Señor. Tú y yo, solamente barros en manos del alfarero. Tú y yo, solamente instrumentos, hermano. Te sientes tan grande cuando te dicen que eres un instrumento en las manos de Dios. Pero eres solamente eso, un instrumento. Eres solamente un utensilio en los atrios de Jehová. Eres una oveja, hermano, no eres un león. El león es el que habita dentro de ti cuando tú eres oveja. Pero mientras te creas león y no seas oveja, nunca el Espíritu de Dios habitará en medio de ti. Porque Él es el pastor de los pastores. Porque la palabra dice que Él vino a buscar las ovejas que estaban perdidas. Hermano mío, tenemos que entender esto. Todos somos ovejas, desde nuestro pastor hasta el portero, hasta la ofrendera, todos somos ovejas. Porque ya no hay ni judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer. Somos miembros de este redil. Pedro y Juan, después de este acontecimiento de haber levantado a aquel cojo, dice que tuvieron ellos que decir, como leíamos en delante, ¿por qué ponen su vista en nosotros? ¿Acaso fue por nuestro poder? ¿Acaso fue por nuestra misericordia? ¿Acaso fue por nuestra gracia? Estando en esto, predicándole al pueblo, se presentan delante de él el concilio de Israel, los ancianos, los sacerdotes, los guardias del templo, y les llevan preso. Dice el versículo 7 del capítulo 4 en el libro de Hechos: y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué, hermano? Esto es lo que necesitamos nosotros, la llenura del Espíritu Santo. Mucho conocimiento es bueno, pero también la mucha letra mata. Cuando el conocimiento se vuelve en ti y en mí vanagloria, cuando el conocimiento se vuelve en ti y en mi jactancia, entonces la letra comienza a matarnos. Porque ya no andamos en la humildad del espíritu, sino que en la vanagloria de nuestro conocimiento. Sin embargo, estos varones, teniendo toda la autoridad de Dios y la unción sobre ellos, van con el concilio y son expuestos delante de ellos. Y entonces nuevamente se cumple el versículo que leíamos: cuando estés delante de ellos, no os preocupéis por qué habéis de hablar, no te preocupes por lo que hayas de decir, porque el Espíritu de Dios hablará por medio de ti. Y aquí se cumple nuevamente que el Señor les dice: los enviaré como ovejas en medio de lobos. Y serán entregados ante gobernantes, ante autoridades, y serán entregados y azotados y serán muertos por causa de mí. Pero no se preocupen, porque el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Y el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermano,
He aquí se manifestaba el Espíritu de Dios en Pedro y en Juan, delante de autoridades, a las cuales ellos como ovejas fueron humildemente, pero con espíritu de león contestaron conforme a la palabra. Como ovejas con la boca cerrada los siguieron ante aquel tribunal o aquel concilio, pero con espíritu de león manifiesto en ellos contestaron: sepa y sea sabido por todos ustedes, gobernantes y ancianos de Israel, que Jesucristo, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, este es el que levantó a este varón que ustedes ven sano delante de ustedes en estos momentos. Obviamente no les pareció, obviamente no les gustó, obviamente para ellos esta palabra era simplemente confrontación, pero no podían negar el poder de Dios en estos varones. No podían negar el poder de Dios en ellos. Entonces, hermanos míos, después de esto dice la palabra que ellos son azotados, dice la palabra que ellos son golpeados, pero aún así son levantados gozosos, dice. Y se sentían bienaventurados por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Hermano, quieres ser galardonado, pero sin sufrir penalidades. Queremos ser reconocidos, pero sin padecer afrenta por causa de Cristo. Esto es lo que provoca el espíritu de león en una oveja. Y convinieron, dice el versículo 40 del capítulo 5 en el libro de Hechos, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, está hablando de Ananías, porque Ananías se levantó en medio del concilio diciendo: no sea que seamos hallados peleando con Dios, mejor déjenlos ir. Dice que los ancianos del pueblo de Israel, los líderes y sacerdotes, convinieron con él, con Ananías, y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en esto prestemos atención, he aquí se manifiesta el Espíritu de Dios, he aquí se manifiesta el Espíritu de un león, he aquí se manifiesta la autoridad, he aquí se manifiesta el poder de Dios en el corazón del hombre, no solamente en milagros y prodigios. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No importa lo que pase, serás enviado como oveja en medio de lobos. Tal vez te van a morder, tal vez te van a arañar, tal vez te van a herir, pero no importa lo que pase, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es el poder de Dios, este es el poder del Señor, que aún a un apóstol apiedrado, golpeado, sacado como muerto en medio de Listra, sacado como muerto, que lo tuvieron que rodear y decir: no le peguen más, no le peguen más, ya lo están matando. Lapidaron a Pablo, pero Pablo, recuperando el conocimiento, se levanta, se sacude y glorifica a Dios diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos y entremos en el reino de Dios. Hermano, eres oveja, estás enviado en medio de lobos, vas a sufrir penalidades, pero el Espíritu de Dios te va a levantar poderosamente, y aquí será glorificado el nombre de Jesucristo en tus debilidades, en mis debilidades. Somos ovejas con espíritu de león, pero es el espíritu el que da vida al cuerpo y no el cuerpo el que da vida al espíritu. Es el espíritu el que debe ser glorificado, no la oveja. Esto tenemos que entender, que somos ovejas. Hermano, el Señor te ama. Segunda de Corintios relata lo que explicábamos recién. Dice: me gloriaré más en mis debilidades, el versículo 8 y 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo oraba como una oveja encerrada en una cárcel. Pablo clamaba. Pablo pedía: Señor, se me ha sido un enviado de Satanás, pero ¿por qué, si soy tu siervo? Y viene este demonio, me abofetea.
y lo tengo como aguijón en mi carne. Y 3 veces Pablo pidió y el Señor le dice: bástate solamente mi gracia, bástate solamente mi misericordia, bástate solamente mi poder y mi favor hecho en ti, porque yo me glorifico en tu debilidad. Entendiendo esto, esa humilde oveja dice: entonces de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que así el poder de Cristo repose en mí. Quieres manifestar poder sin debilidad, y no es así. Quieres manifestar poder antes que debilidad. No te puedes ver débil porque eres el oficial del pueblo. No te puedes ver débil porque eres el que canta en medio de la congregación. No te puedes ver débil, pero deja que en tu debilidad sea manifiesto el poder de Dios. Deja que en tu incapacidad sea Dios glorificado. Permite que la gente pueda ver que no eres tú, que es Cristo en ti. Hermanos míos, queremos tanto ser nosotros capaces de manifestar a un pueblo o de levantar a un pueblo. Cuando coordinas, no eres el animador de un espectáculo, hermano o hermana. Cuando eres coordinador, coordinadora, tú no estás animando un espectáculo. No depende de ti el levantar el corazón del pueblo. Cuando te subas a este púlpito, cuando te subas a cualquier lugar o te pares delante de quien sea, humilla tu corazón delante de tu Hacedor, porque Él es el que hará. Porque Él es el que se levantará, porque no es tu nombre, no es el mío el que debe ser glorificado. Si van a hablar de ti y si tu nombre va a estar en la boca de la gente, que sea para decir: era un siervo de Dios. Que sea para decir que veían a Cristo en ti. Si van a hablar de ti, que hablen de ti hablando de Cristo. Que hablen de ti glorificando a Cristo. Que hablen de ti como una oveja de Cristo. Pero no busques ser glorificado, porque te humillarás a ti mismo. Y el Señor te bajará de donde quiera que te enaltezcas. Sin embargo, si eres capaz de enaltecer a Dios y humillarte a ti mismo, Dios te exaltará y te pondrá por cabeza y no por cola. Pero debemos entender, hermanos míos, que somos ovejas. No fuiste enviado como león en medio de lobos, fuiste enviado como oveja en medio de lobos, para que se manifieste en ti el espíritu de un león y del único león de la tribu de Judá, de Jesucristo el Señor. Cuando te vean, tienen que ver a Cristo. Cuando me vean, tienen que ver a Cristo. Pero hermano, no somos un prototipo de personas. Somos personas débiles. Somos distintos los unos de los otros. No todas las ovejas son iguales, pero todas las ovejas tienen una misma cualidad y algo en común: que saben escuchar la voz de su pastor. El que no escucha la voz de su pastor no es oveja. Esto es lo que tenemos que entender. Humildad no es debilidad, es poder, pero la humildad sincera, no la humildad fingida. Aquí no sacan nada, hermano. Podemos engañar a la mitad de la iglesia, o tal vez a la iglesia completa, pero no podemos engañar a Dios, porque Él no puede ser burlado. Él conoce la intención del corazón del hombre. ¿Sabes, amado hermano? Hay una oveja
que muere con espíritu de león y se llamaba Esteban. ¿Y sabes para qué fue llamado? Para atender las mesas mientras los apóstoles predicaban. ¿Para qué te llamó Dios? Muchos dicen amén, gloria a Dios y aleluya, pero ahí se quedan y no hacen. Dios te llamó a obedecer primeramente. En eso se manifestará, hermano, tu vida de oveja en medio de lobos. Es que yo obedezco a Dios, pero no es cierto, hermano. No es cierto que obedeces a Dios si no eres capaz de someterte a la iglesia o al redil donde Dios te puso. No hablo solamente de esta iglesia, tal vez pertenezcas a otra iglesia, de otra denominación, no lo sé. Pero pertenezcas a la denominación que pertenezcas a la iglesia que pertenezcas. Dios puso autoridades delante de ti, pastores, diáconos, líderes, oficiales o como lo llamen en tu iglesia o en tu congregación, pero hay líderes y personas puestas delante de ti. Si te lo nombro bíblicamente, el Señor puso delante de ti jefes de millares, jefes de miles, jefes de centenas, jefes de decenas. A ellos sométete, a ellos obedece. Delante de ellos manifiesta humildad, sencillez, porque si no lo haces, ¿cómo obedecerás a Dios que no los ves? Si no los amas, ¿cómo amarás a Dios que no le ves? Palabras repetitivas para muchos, sí. Son palabras que hemos escuchado siempre. Siempre, hermano. Pero lamentablemente estas palabras han perdido peso y poder en ti, no en ellas mismas. Porque la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad, la misma eficacia. Pero tú y yo no le estamos dando la honra que corresponde dar a la palabra de Dios. Es por eso, amado hermano, que hoy el Señor nos concede este título, ovejas con espíritu de león, pero no leones con espíritu de ovejas. No, hermano. Eres una oveja con espíritu de león, no un león con espíritu de oveja. Un león con espíritu de oveja se moriría de hambre, ¿sabes? Un león con espíritu de oveja no sería rey de la selva. Pero una oveja con el espíritu de león es capaz de caminar en medio de lobos con la autoridad de Dios. Una oveja con el espíritu del león es capaz de pararse en medio de la adversidad, en medio de la tormenta y decirle en el nombre de Jesucristo, calla y enmudece. Una oveja con espíritu de león es capaz de llorar con el que llora y es capaz de reír con el que ríe. Una oveja con espíritu de león es capaz de poner su vida por sus hermanos. Una oveja con espíritu de león es capaz de dejarlo todo por obedecer a Dios. Una oveja con espíritu de león es capaz de obedecer a Dios aún en contra de nuestros propios pensamientos. Una oveja con espíritu de león se guía y se afirma en la sabiduría de Jehová y no en el raciocinio propio. Una oveja con espíritu de león pone la palabra de Dios antes que su propio raciocinio. Una oveja con espíritu de león, hermano, se humilla para ser exaltada. Una oveja con espíritu de león es capaz de reconocer a su hacedor en todo. Una oveja con espíritu de león es capaz de reconocer que todo lo que pasa a nuestro alrededor está sujeto a Cristo. Una oveja con espíritu de león es capaz de decir, amén, Señor, haré como tú me mandas. Una oveja con espíritu de león es capaz de negarse a sí mismo. Es capaz de tomar una cruz pesada e ir en pos de su maestro. Una oveja con espíritu de león tiene la sencillez para obedecer y tiene la autoridad también para ejercer dominio sobre lo que Dios le mande. Una oveja, hermano, con espíritu de león es capaz de hacer lo imposible, porque para aquel que cree todo es posible, y creer sin hacer no es creer.
Creer sin obedecer a lo que la palabra dice no es creer. Hermano, no solamente parezcas oveja, vive como una. No solamente parezcas evangélico, vive como un hijo de Dios. No solamente hables como un pentecostal, actúa como tal. No solamente cantes como cantaría un evangélico, sino que vive como viviría un hijo de Dios. El que es de Cristo, ande como Cristo anduvo. Y Cristo anduvo es simplemente en obediencia a la voz de su Padre. No hizo nada que el Padre no le mandara, así está escrito. Pero tú y yo queremos andar por cuenta propia. Ahora te tengo una mala noticia para tu carne. Le tengo una mala noticia a la arrogancia de nuestro corazón. Y le tengo una mala noticia a la vanidad de nuestros pensamientos. El día en que aceptaste a Cristo como Señor, dejaste de valerte por ti mismo y dejaste de pertenecerte a ti mismo, porque por precio fuiste comprado. Así que, hermano, si quieres tener el espíritu de un león, aprende a caminar primero como una oveja. Entonces Cristo se manifestará en nuestras debilidades. Por esta bendita palabra, hermanos míos, yo les invito a dar la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, dando gracias al Señor por esta palabra, rogando que el espíritu de la palabra de Dios sea haciendo vida en tu corazón, sea haciendo vida en mi corazón, sea transformando nuestras vidas para andar en el propósito de Dios. Le pido al Señor Jesucristo que su bendita palabra nos santifique y la verdad de ella nos lleve a la salvación y a la vida eterna. Bueno, mis hermanos, antes de entregar a mi hermano Gonzalo para que despida o para que lea las preguntas, los saludos en este programa, quisiéramos recordarle que a través del Facebook de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y a través del WhatsApp que aparece en pantalla, más 569-5602-4922, usted podrá hacer preguntas, podrá, la duda que tenga, enviarla a este WhatsApp o al programa que será transmitido y que quedará grabado en el Facebook de la Iglesia. Y nosotros, con la ayuda del Señor, trataremos de contestarle en el próximo programa. Para eso ese WhatsApp, hermano, hermana, para sus peticiones de oración, para dudas que tengan con respecto al programa ya escuchado, con la ayuda del Señor podremos responderle en el próximo programa, al cual quedan invitados para este próximo día sábado a las 6 de la tarde a este su programa Cristo Vive. Cristo Vive, medios de comunicación. Síguenos en nuestros medios de comunicación. Encuéntranos en Facebook, Iglesia Metodista Pentecostal La Calera. En YouTube, Programa de Evangelismo Cristo Vive. Suscríbete y haz clic en la campanita. O escríbenos al WhatsApp, más 569-5602-4922. Cristo Vive. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive. Muchos me has escogido.
Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive.